Un documento de 2 páginas, firmado un martes, efectivo de inmediato, sin llamada telefónica a Washington, sin advertencia, sin pedir permiso. Y así, un país que recibe ayuda militar estadounidense abrió silenciosamente un camino que permite a Irán respirar, mientras Estados Unidos intenta asfixiarlo, la Marina de EE. Selló los mares, pero nadie selló la tierra. Entonces, ¿quién acaba de darle a Irán su línea de vida? ¿Y por qué Washington se está enterando de la misma manera que todos los demás? Leyéndolo. Bienvenidos a Currency Over History, el canal donde las decisiones que dan forma a nuestro mundo se examinan con claridad, profundidad y respeto por su inteligencia. Si este tipo de análisis es lo que has estado buscando, nos sentiríamos honrados de tenerte como parte de esta comunidad. Por favor, considera suscribirte. Realmente significa mucho para nosotros. También nos encantaría saber desde dónde en el mundo estás viendo hoy. Deja tu ciudad o país en los comentarios abajo. Gran revés para la Casa Blanca mientras Pakistán abre la frontera terrestre para Irán para evitar el bloqueo de EE. Este titular suena como la apertura de un thriller, pero esto no es ficción. Este es un documento real, una decisión real y una consecuencia real que el ejército más poderoso del mundo no vio venir. El 25 de abril de 2026, el Ministerio de Comercio de Pakistán emitió silenciosamente una orden de 2 páginas. Su nombre oficial era la Orden de Tránsito de Bienes a través del territorio de Pakistán 2026. Fue firmada, fue sellada y fue efectiva de inmediato, sin conferencia de prensa, sin anuncio dramático, sin aviso previo a Washington. Un funcionario del gobierno pakistaní lo confirmó directamente. Un diplomático lo confirmó por separado. El gobierno estadounidense se enteró de la manera en que el resto del mundo lo hizo, y leyendo sobre ello. 2 páginas, eso fue todo lo que se necesitó. Para entender por qué esas 2 páginas importan tanto, la historia tiene que retroceder al 28 de febrero de 2026. Antes del amanecer esa mañana, Estados Unidos e Israel lanzaron una de las operaciones militares coordinadas más significativas en la historia reciente contra Irán. Ataques aéreos, misiles de precisión, infraestructura militar iraní destruida en múltiples sitios. Y en el caos de esa operación, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, fue asesinado. El mundo se quedó en silencio por un momento. Luego, estalló. Irán respondió exactamente de la manera que los analistas habían temido durante décadas. Cerró el estrecho de Hormuz. Esa estrecha franja de agua, de apenas 50 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, situada entre Irán y Omán, transporta aproximadamente el 20% del petróleo marítimo del mundo todos los días. Cuando Irán lo cerró, los precios del petróleo se dispararon. Las compañías navieras se detuvieron. Las primas de seguro para los buques cerca de la región saltaron de aproximadamente 0.12% del valor de un buque a casi 5% casi de la noche a la mañana. Países que habían estado observando desde la distancia de repente se encontraron enfrentando costos de energía que no podían explicar a sus ciudadanos. Luego, el 13 de abril de 2026, Estados Unidos escaló. La Marina de EE, lanzó su propio bloqueo. Los buques de guerra estadounidenses comenzaron a detener todos los buques que intentaban llegar a puertos iraníes, no solo barcos militares, no solo transportistas de armas, todos los barcos, buques portacontenedores, barcos de carga, petroleros. Cualquier buque que se dirigiera hacia aguas iraníes ahora enfrentaba directamente el poder naval estadounidense en su camino. Los analistas rápidamente le dieron un nombre a esta situación, un doble bloqueo. Irán estaba sellando el Golfo desde dentro. Estados Unidos estaba sellando a Irán desde fuera. El corredor energético más crítico del mundo ahora estaba cerrado por ambos extremos. Las consecuencias golpearon rápido. Los barcos que ya habían sido cargados con carga destinada a Irán no tenían a dónde ir. Las compañías navieras se negaron a avanzar más en la zona de bloqueo. El riesgo financiero era simplemente demasiado grande. Esos buques se desviaron al puerto seguro más cercano. Ese puerto era Karachi, la ciudad más grande de Pakistán y su puerta marítima más importante. En cuestión de días, más de 3.000 contenedores quedaron varados en el puerto de Karachi. Todos ellos originalmente destinados a Irán. Todos ellos sin ir a ninguna parte. Irán estaba observando. Irán estaba calculando. E Irán tomó el teléfono y llamó a Islamabad. Los 2 países comparten una frontera larga y complicada. Han mantenido acuerdos económicos que se remontan a décadas. Y enterrado dentro de esos acuerdos había un documento de 2008, un acuerdo bilateral de transporte por carretera entre Pakistán e Irán. Era legalmente vinculante, estaba técnicamente activo, pero durante casi 2 décadas, en realidad nunca se había utilizado. Nadie lo había necesitado hasta ahora. El Ministerio de Comercio de Pakistán comenzó a revisar el marco legal en silencio.
Los funcionarios examinaron el acuerdo de 2008, redactaron la orden de tránsito, evaluaron sus obligaciones y el 25 de abril lo firmaron. Los camiones ahora están siendo contados, las rutas están activas. Los contenedores que habían estado inmóviles en el puerto de Karachi ahora tienen una carretera por la cual viajar, una carretera terrestre, una que evita completamente a la marina de EU. Washington no fue consultado, Washington no fue advertido, y Washington no puede detener un camión cruzando una frontera terrestre de la misma manera que puede detener un barco cruzando aguas abiertas. Eso es lo que hicieron 2 páginas. Nadie en Washington lo señaló, nadie en la comunidad de inteligencia envió un cable urgente al respecto, y nadie lo detuvo. Porque en papel parecía una orden comercial, pero las órdenes comerciales pueden mover montañas, y esta acaba de mover toda la línea de vida de importación de Irán del mar a la carretera. Para entender cómo Pakistán pudo hacer esto sin romper ninguna ley internacional, sin violar ningún tratado y sin darle a Washington un solo argumento legal para oponerse, la historia tiene que retroceder 18 años. En 2008, Pakistán e Irán firmaron un acuerdo bilateral de transporte por carretera. Era un documento silencioso, un documento técnico, el tipo de acuerdo que se firma entre países vecinos y luego se queda en un archivador ministerial durante años, sin que nadie le preste mucha atención. Estableció el marco legal para que los bienes se movieran por tierra entre los 2 países. Definió las rutas, delineó los procedimientos. Era legalmente vinculante desde el momento en que ambas partes lo firmaron. Pero durante casi 2 décadas, ninguno de los 2 países tuvo una razón urgente para activarlo. El comercio se movía por mar, los puertos estaban abiertos. El acuerdo permanecía sin uso, legal, pero inactivo, esperando. El 13 de abril de 2026 lo cambió todo, en el momento en que el bloqueo naval de EU entró en vigor, el acceso marítimo de Irán colapsó. Los puertos que habían procesado millones de dólares en carga todos los días se quedaron en silencio. Los barcos que ya estaban en el mar, ya cargados, ya en ruta hacia puertos iraníes, de repente no tenían ningún puerto seguro legal al que entrar. Las compañías de seguros se negaron a cubrir el riesgo. Las compañías navieras se negaron a aceptar la responsabilidad. Los capitanes dieron la vuelta a sus buques o se desviaron al puerto neutral más cercano. Ese puerto, una y otra vez, era Karachi. Dentro de 2 semanas desde el inicio del bloqueo, más de 3.000 contenedores se habían acumulado en Karachi. Estos no eran suministros militares, estos no eran armas, estos eran los bienes ordinarios que cualquier país necesita para funcionar. Piezas de maquinaria, equipos médicos, productos alimenticios, bienes de consumo, materias primas para fábricas. El bloqueo no era solo una herramienta de presión militar, estaba estrangulando lentamente la economía civil de Irán, contenedor por contenedor. Teherán se puso en contacto con Islamabad con un mensaje claro. El acuerdo de 2008 existe, es legal, está activo. Úsalo. El Ministerio de Comercio de Pakistán no actuó impulsivamente. Los funcionarios revisaron el texto legal cuidadosamente. Examinaron las obligaciones de Pakistán bajo los marcos comerciales internacionales existentes. Consultaron el acuerdo bilateral línea por línea. Lo que encontraron fue directo. Bajo el documento de 2008, Pakistán tenía tanto el derecho como el marco legal para permitir que los bienes destinados a Irán transiten por el territorio pakistaní por carretera. No se necesitaba ningún tratado nuevo. No se requería ninguna nueva negociación. La arquitectura legal ya estaba en su lugar. Simplemente necesitaba ser activada. El 25 de abril de 2026, el Ministerio emitió la Orden de Tránsito de Bienes a través del territorio de Pakistán 2026. 2 páginas efectivas de inmediato. Los mecanismos prácticos de lo que esta orden permite son significativos. Los bienes que llegan al puerto de Karachi por mar se descargan en suelo pakistaní. Desde allí se cargan en camiones y se transportan por tierra a través del territorio pakistaní hacia la frontera iraní. El principal punto de cruce pasa por la provincia de Baluchistán, conectando con la región fronteriza sureste de Irán. Esta ruta no toca el estrecho de Hormuz. No pasa por ninguna vía fluvial bajo observación naval de EU. Es completamente terrestre, completamente dentro del territorio soberano de Pakistán y completamente fuera del alcance de los buques de guerra estadounidenses. Funcionarios pakistaníes confirmaron que los primeros movimientos de carga bajo la nueva orden ya se estaban organizando dentro de días de que el documento fuera firmado. Los camiones fueron contados, las cargas fueron verificadas, las rutas fueron confirmadas como activas. Un diplomático familiarizado con el arreglo describió la reacción de Washington en términos simples. Estados Unidos no estaba complacido, pero no tenía ningún mecanismo legal para detener a un país soberano de usar sus propias carreteras. Esa es la realidad en el terreno ahora mismo.
El mar está sellado, la tierra está abierta y 3.000 contenedores finalmente están en movimiento. Hay un viejo dicho en la diplomacia: las guerras se libran con armas, pero se ganan y se pierden con la geografía. Pakistán acaba de recordarle al mundo lo que eso significa, porque lo que sucedió el 25 de abril de 2026 no fue simplemente una decisión comercial, no fue simplemente un gesto humanitario hacia un país vecino bajo presión económica. Lo que Pakistán hizo ese martes fue desmantelar silenciosamente, cuidadosamente y legalmente la suposición fundamental sobre la cual se construyó toda la estrategia de bloqueo estadounidense. Esa suposición era simple: controlar el agua, controlar Irán. Durante décadas, los planificadores estratégicos estadounidenses habían entendido que la mayor vulnerabilidad de Irán era su dependencia de las rutas comerciales marítimas. El Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz, las rutas marítimas que conectan los puertos iraníes con el resto del mundo. Si esas rutas podían ser controladas, Irán podía ser presionado. Si esas rutas podían ser cerradas, Irán podía ser llevado a la mesa de negociaciones en términos estadounidenses. El bloqueo naval lanzado el 13 de abril fue la expresión más completa de esa estrategia jamás intentada en la era moderna. Duró 12 días antes de que un documento de 2 páginas en Islamabad comenzara a desmoronarlo. La primera y más inmediata consecuencia es estratégica. El bloqueo no ha sido roto militarmente. Ningún buque de guerra iraní desafió a la marina de EEU. Ningún intercambio de misiles obligó a los buques estadounidenses a retirarse. En cambio, el bloqueo fue eludido legalmente, silenciosamente, y a través de un país que Estados Unidos considera un aliado. Ese es un resultado más dañino para Washington de lo que habría sido una confrontación militar. Un desafío militar puede ser respondido con fuerza. Una ruta terrestre legal a través de una nación aliada soberana no puede. Pakistán acaba de recordarle al mundo lo que eso significa, porque lo que sucedió el 25 de abril de 2026 no fue simplemente una decisión comercial, no fue simplemente un gesto humanitario hacia un país vecino bajo presión económica. Lo que Pakistán hizo ese martes fue desmantelar silenciosamente, cuidadosamente y legalmente la suposición fundamental sobre la cual se construyó toda la estrategia de bloqueo estadounidense. Esa suposición era simple: controlar el agua, controlar Irán. Durante décadas, los planificadores estratégicos estadounidenses habían entendido que la mayor vulnerabilidad de Irán era su dependencia de las rutas comerciales marítimas. El Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz, las rutas marítimas que conectan los puertos iraníes con el resto del mundo. Si esas rutas podían ser controladas, Irán podía ser presionado. Si esas rutas podían ser cerradas, Irán podía ser llevado a la mesa de negociaciones en términos estadounidenses. El bloqueo naval lanzado el 13 de abril fue la expresión más completa de esa estrategia jamás intentada en la era moderna. Duró 12 días antes de que un documento de 2 páginas en Islamabad comenzara a desmoronarlo. La primera y más inmediata consecuencia es estratégica. El bloqueo no ha sido roto militarmente. Ningún buque de guerra iraní desafió a la marina de EEU. Ningún intercambio de misiles obligó a los buques estadounidenses a retirarse. En cambio, el bloqueo fue eludido legalmente, silenciosamente, y a través de un país que Estados Unidos considera un aliado. Ese es un resultado más dañino para Washington de lo que habría sido una confrontación militar. Un desafío militar puede ser respondido con fuerza. Una ruta terrestre legal a través de una nación aliada soberana no puede. Rusia está observando. India, que tiene sus propias relaciones complejas tanto con Irán como con Estados Unidos, está observando. Cada país que alguna vez se ha sentido vulnerable a la presión marítima está estudiando la ruta de Baluchistán en este momento y haciendo la misma pregunta. ¿Podríamos hacer algo similar? Pakistán mismo ahora ocupa una posición extraordinariamente delicada. Está simultáneamente recibiendo ayuda militar estadounidense, intentando servir como mediador neutral en las negociaciones Irán-EU y proporcionando activamente a Irán una línea de vida económica. Islamabad está enhebrando una aguja que muy pocos países en la historia han logrado manejar con éxito. El equilibrio es frágil. Un error de cálculo en cualquier dirección conlleva consecuencias graves, pero hasta hoy la aguja aún se está enhebrando. Los mares están sellados, la tierra está abierta y el tablero de ajedrez acaba de cambiar completamente. Detente por un momento. Piensa en lo que realmente ha sucedido aquí. Estados Unidos desplegó 3 grupos de portaaviones. Posicionó el bloqueo naval más sofisticado en la historia moderna. Comprometió miles de millones de dólares en equipo militar, miles de marineros y todo el peso del poder marítimo estadounidense a un objetivo estratégico: aislar a Irán, cortarlo, llevarlo a la mesa en términos estadounidenses,
y un documento de 2 páginas de un ministerio en Islamabad cambió silenciosamente la ecuación. Sin bombas, sin misiles, sin confrontación naval, solo un archivador, un acuerdo de 18 años y una carretera a través de Baluchistán que nadie en Washington había pensado en preocuparse. Ese es el mundo en el que los espectadores están viviendo ahora mismo y plantea preguntas que merecen una reflexión seria. La primera pregunta es una con la que Washington ya está lidiando a puerta cerrada. ¿Qué significa esto para la diplomacia basada en la presión en el futuro? La estrategia de bloqueo se construyó sobre una suposición geográfica que resultó incompleta. Si las rutas terrestres pueden eludir legalmente los bloqueos navales a través de territorio aliado soberano, entonces todo el marco de presión económica marítima necesita ser reconsiderado. Los estrategas militares, los analistas de política exterior y las agencias de inteligencia en múltiples países ya están actualizando sus evaluaciones. La lección de Baluchistán será estudiada en colegios de guerra y ministerios de relaciones exteriores durante años. La segunda pregunta pertenece a Pakistán. Islamabad se ha posicionado en uno de los espacios diplomáticos más peligrosos imaginables. Está recibiendo apoyo de mantenimiento de F-16 estadounidense y financiamiento militar. Fue anfitrión de las negociaciones de alto el fuego Irán-EU, que J.D. Vance confirmó más tarde que habían fracasado. Y ahora es el país cuyas carreteras están manteniendo vivas las cadenas de suministro iraníes mientras los buques de guerra estadounidenses se sientan en la boca del Golfo. ¿Cuánto tiempo puede Pakistán mantener ese equilibrio antes de que Washington exija una elección? Ese plazo no ha sido anunciado, pero los diplomáticos experimentados entienden que está llegando. La tercera pregunta es más amplia y pertenece a cada país que observa cómo se desarrolla esto. El estrecho de Hormuz transporta el 20% del petróleo marítimo del mundo. Su cierre envió ondas de choque a través de los mercados energéticos, con las industrias navieras y las economías nacionales desde Tokio hasta Berlín hasta Nairobi. La orden de tránsito de Pakistán ha proporcionado un alivio parcial, pero parcial no es completo. El doble bloqueo sigue en efecto. Los buques de guerra estadounidenses aún están deteniendo a los buques que se dirigen hacia puertos iraníes. Las lanchas iraníes siguen activas en el Golfo. La crisis fundamental no ha sido resuelta. Simplemente ha encontrado una solución alternativa. Las soluciones alternativas no son soluciones. Los espectadores deberían observar 3 desarrollos específicos en las próximas semanas. Primero, observen la respuesta de Washington a Islamabad. Si Estados Unidos aplica presión diplomática formal sobre Pakistán para cerrar la ruta terrestre, revelará cuán seriamente los funcionarios estadounidenses ven el daño estratégico que la orden de tránsito ha causado. El silencio de Washington sería revelador. Una objeción formal sería aún más reveladora. Segundo, observen el volumen de carga que se mueve a través del cruce de Baluchistán. Si los números crecen significativamente, indica que Irán está redirigiendo con éxito toda su arquitectura de importación lejos de la dependencia del mar. Eso representaría un cambio fundamental en cómo funcionan las sanciones y los bloqueos en la era moderna. Tercero, observen las negociaciones en Islamabad. Se esperaba una segunda ronda de conversaciones Irán-EU. Si Pakistán sigue siendo el país anfitrión después de la controversia de la orden de tránsito, indicará si el acto de equilibrio de Islamabad se mantiene o comienza a agrietarse bajo presión. La historia más profunda aquí no trata realmente de camiones o contenedores o una orden comercial de 2 páginas. La historia más profunda trata sobre los límites del poder. Incluso la fuerza militar más poderosa en la historia humana opera dentro de un mundo de fronteras soberanas, marcos legales y geografía que no siempre coopera con los planes estratégicos. Irán encontró su línea de vida no a través de la confrontación, no a través de un avance militar, sino a través de un acuerdo firmado hace 18 años que nadie recordó preocuparse. La historia tiene la costumbre de girar exactamente sobre ese tipo de detalles olvidados. En Currency Over History, eso es precisamente lo que este canal existe para encontrar. Los detalles que remodelan el mundo silenciosamente mientras todos están mirando hacia otro lado. Gracias por quedarse hasta el final. La sección de comentarios está abierta. La conversación continúa allí.